Se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Voy a interpretarles un sermón del pastor Matt Steinauer, quien es asistente del obispo y director de abogacía para el Southeastern Synod de la Iglesia Evangélica Luterana en América. El reverendo Matt Steinauer es asistente del obispo Kevin Strickland. Para este día, que es el 20 de julio del 2020, los textos del día son Isaías 44 del 6 al 8, Salmo 86 del 11 al 17, Romanos 8 del 12 al 25 y el Evangelio es el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del 24 al 30 y del 36 al 43. Y el Evangelio que les vamos a leer ahora inmediatamente, este es el texto del Evangelio para el día. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todo lo que sirven de tropiezo a los que hacen maldad, y a los que hacen maldad. Y los echarán en el horno de fuego, así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Este es el Evangelio del día. Alabanza a ti, oh Cristo. Ahora el sermón del reverendo Steinauer. Acabo de regresar de Kansas, donde la familia extendida de mi esposa se reunieron para celebrar el cumpleaños número 90 de mi suegro. Andover, Kansas es un suburbio de Wichita, pero la fiesta fue en la finca de mi cuñada, en Benton, Kansas, a 20 millas o más o menos noreste de Wichita. Porque me gusta correr, decidí que me levantaría temprano y correría alrededor de la manzana. Si alguna vez has ido al Kansas rural, puede ser que conozcas que una vuelta a la manzana significa correr hasta el final de la calle,
entonces haces un viraje hacia la izquierda y por las próximas 4 intersecciones vas a hacer un viraje hacia la izquierda. Y vas a detenerte cuando llegues al lugar donde tú resides. El punto es que hay exactamente 1 milla entre cada una de esas intersecciones. Mi carrera de 4 millas incluyó correr entre inmensos campos verdes de maíz, con lo que trae arriba dorado. También habían campos de trigo que ya se habían recuperado el grano. A veces ver algo de cerca y muy personal nos profundiza en el proceso de aprendizaje. En una de las partes de 1 milla de mi corrida mañanera, pasé un campo de trigo que no solamente había sido cosechado, donde las cabezas de la planta de trigo se había cosechado, dejando solamente ramas doradas de 1 pie de alto, pero también se habían eliminado completamente las plantas de trigo y luego se habían puesto en balas, se habían embalado para cubrir en lo que yo casi siempre utilizo para poner cuando he acabado de poner semillas de grama. De momento, paja de trigo me hacía perfecto sentido y ahora conozco a primera mano la diferencia entre la paja, que son lo que se utiliza cuando se toma el fruto de la planta y se puede utilizar para poner donde los animales se quedan o para proveer sombra para la semilla de grama, para que germine y crezca, y la diferencia entre la paja y el forraje, que es cuando a un campo de plantas verdes que crecen se corta y luego se embala. Y este forraje está lleno de nutrientes que va a ser una comida futura para los animales. Cuando Jesús nos enseña una parábola, dice una parábola, puedes pensar que Él está tratando de enseñarnos algo, tratando de profundizar en el aprendizaje a quienes Él le está diciendo en la parábola. Y también a nosotros en este día, que escuchamos esta parábola en nuestro propio contexto, que miramos a nuestro alrededor y vemos ambos, cosas buenas y cosas malvadas. Vemos el pecado y vemos la maldad, vemos sufrimiento y nos preguntamos, Dios, ¿por qué no haces algo acerca de esto? Verdaderamente sabemos que hay algunos cristianos que creen que la respuesta de Dios a hacer algo acerca del pecado en el mundo pasa cuando nos morimos, cuando nos escapamos del mundo y vamos al cielo. Así que cuando escuchamos las palabras reino de los cielos de la propia boca de Jesús, a lo mejor debemos
realmente escuchar con atención. En la parábola del trigo y la cizaña, todos los que escuchan la historia se les apunta inmediatamente o se les dirige su atención al reino del cielo. El reino del cielo puede compararse a una persona que sembró buena semilla en su campo. Y luego Jesús continúa describiendo algo que es imperfecto, donde el buen trigo y la cizaña crecen de lado a lado. A lo mejor es algo así como podríamos describir la iglesia, el cuerpo de Cristo en el momento presente, entre el ya y el no aún. Como los esclavos en la parábola que querían arrancar la cizaña, a la iglesia se le ha conocido como poder sin pregunta identificar cuáles son las cosas que necesitan removerse y que lo saben hasta mejor que Cristo mismo. Lo que puede ser redimido y lo que no. Como dice el comentarista bíblico Gary Vedant en el comentario bíblico Festejando en la Palabra, estas son palabras del reverendo Gary Vedant, la parábola ofrece un marco descriptivo y normativo en el que se puede entender un dilema fundamental que la Iglesia enfrenta en cada época a este lado del triunfo del reino de los cielos. La comunidad de Jesús está llamada a imitar a Jesús, a seguir a Jesús, a presentar el rostro de Jesús al mundo y actuar en su nombre, de acuerdo con su mandato de amar. La Iglesia, sin embargo, nunca es puramente esa comunidad. De hecho, la Iglesia nunca es pura. Punto. O sea, no somos tan puros y debemos tener mucho cuidado cuando hacemos una línea para dejar a alguien fuera y tratar a otras personas como extraños que no son como nosotros, mirándolos de reojo y teniendo conversaciones en nuestra cabeza acerca de él o de ella y preguntándonos, ¿qué está haciendo esa cizaña juntándose con nosotros? ¿Qué hace esa cizaña plantándose en nuestra tierra? Cuando nos reunimos para adorar en nuestra confesión, delante de Dios y delante los unos de los otros, admitimos estas verdades. Somos cautivos del pecado que mora en nosotros. Nos ponemos a nosotros primeros y a otros después. Y que lo que pensamos nos hará feliz, nos deja deseando más y más. Esas son algunas de las causas del pecado. Al final, Jesús nos dice en la parábola, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y ellos recolectarán de su reino todas las causas del pecado y todos los que hagan, todos los malvados, y los echarán en el fuego eterno, donde habrá llorar y crujir de dientes. ¿Qué le pasa al mundo cuando se destruye la causa del pecado? La buena noticia es, Dios lo organizará todo al final. Jesús nos dice eso. No tenemos que preocuparnos acerca de la cizaña que crece a nuestro alrededor.
Eso es algo bueno. Porque cuántas veces alguien que yo he creído que es una cizaña resultó ser siervo del Dios viviente. Y cuántas veces alguien que yo he pensado que es un verdadero siervo de Dios resultó ser un falso profeta. En su libro Parábolas del Reino, el padre Robert Capon sugiere: cuando escuchamos una parábola, posiblemente Jesús no está contando una historia acerca de la forma o manera que las cosas pudiesen ser, sino que pudiera Él estar contando una historia acerca de cómo son las cosas. Hace algunos años yo estaba en una conferencia de prensa para hablar sobre la expansión del Medicaid en Tennessee con otros líderes religiosos. Esa mañana tuve 2 conversaciones con el imam del Centro Islámico de Nashville, que también había sido invitado para hablar de la necesidad del seguro médico o ayuda médica para los pobres sin seguro y los pobres trabajadores. Lo primero fue una conversación antes de que ninguno de nosotros habláramos con la prensa. Hablamos sobre la vida del clero. En nuestra conversación descubrí que sea que uno es un pastor cristiano o un imam del Islam, las necesidades de la llamada y todo lo que y a los que servimos pueden ser muy similares. Así que mi nuevo amigo, el imam Osama Balul, me dio palabras de aliento, compartiendo su experiencia en una pequeña congregación y en a veces congregaciones grandes, y diciéndome que él también puede entender cuán difícil es ser el único pastor en la iglesia y no tener otros pastores con quienes compartir la carga. Luego de la conferencia de prensa, en el cual compartí la historia de mi hijo Matt, otra vez el imam se comunicó conmigo y pudimos conversar. Esta vez me habló acerca de su sobrina en Egipto, que acababa de dar a luz un niño que nació con el síndrome de Down, igual que mi hijo Matt. Hay algunos cristianos que nos miraría a nosotros dos hablando allí, un pastor cristiano y un imam musulmán, y juzgar que uno de nosotros era trigo y que el otro era cizaña. Hay también algunos musulmanes que pensarían igual. La parábola de Jesús del trigo y de la cizaña nos recuerda que Dios lo organiza todo al final. Jesús dice las parábolas para ayudarnos a mirar cómo son las cosas en la actualidad. Los dones de gracia de Dios son dados libremente a todos. El regalo es ofrecido aún a la persona que sospechamos que es cizaña, que puede arrodillarse alrededor nuestro. Y a veces viendo algo cerca, muy de cerca y en forma personal, profundiza nuestro proceso de aprendizaje. Jesús nos dice que el trigo y la cizaña, creciendo en ese campo, significa el mundo. Él no nos deja eso a nuestra imaginación en la parábola. Es muy específico al decirlo. Cuando escogemos realmente ver lo que Dios ha creado de cerca y muy personalmente,
el aprendizaje acerca de nosotros mismos y acerca de los demás se profundiza. Y en la lectura dice, y sus discípulos se acercaron diciendo, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Y él contestó, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y recordamos que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo. Amén.